Buenas noches, hoy es viernes 6 de mayo del año 2016, 73 programas en el año, 73 en el ciclo, esto es todo por hoy. Vamos a conversar con el doctor Germán Antelo, a quien le agradezco muchísimo por la gentileza de estar aquí. Yo sé que es muy ocupado, pero creo que el tema nos convoca. La autonomía, mi querido doctor, gracias por venir. Gracias. Nos convoca, ¿no? Yo creo que... ¿Sigue sintiéndola Bueno, yo primero yo quiero agradecerte por la invitación y segundo decirle a la gente que nos está escuchando que son pocos como vos los que siguen insistiendo, digamos, claro, es verdad, pues, ¿no? Que este tema tiene que ser prioridad para nosotros, ¿no? O sea, los cruceños, todos los que nos escuchan, sus hijos, que ahora tenían 10 años, ya tienen 20, ya votan, ¿no? Ya votan. Participaron seguramente de la manito de sus padres o en los cabildos, en los hombros, ¿no? Porque esto comenzó en 2004, 2005. ¿Se acuerdan de los cabildos? ¿Cómo se organizaron? ¿Cómo se fueron haciendo? Lo que pasa es que había una necesidad imperiosa de avanzar en el proceso descentralizador, ¿no? Recuerdo yo que cuando quisimos presionar en el 2000, en la década del 80 con Carlos Hugo Molina, a través del Colegio Médico y la Federación de Profesionales para avanzar en la descentralización a través de los municipios, hicimos hasta un librito de salud para descentralizar la salud a través de los municipios, se hizo a través de la Federación. ¿Usted era presidente del Colegio Médico? Sí, con Carlos Hugo, mi persona y unas 4 o 5 personas más, trabajamos y presentamos un libro y comenzamos a pelear para que, son las primeras presiones que se hicieron, comenzamos a pelear para que lo que planteaba el padre Mateo, que el 10% del presupuesto general sea para salud. Era la época del MNR, Víctor Paz Estensoro estaba en el poder. Una presión terrible era para que no hablemos de esos temas, digamos. Estamos hablando de, ¿hace cuántos? De la década del 80, estamos hablando de más de casi 40 años, ¿no? 86 al 83, 84, 85, claro. Exactamente. Entonces, esta lucha no es de ahora, no es nuestra, es de antes. Nosotros comenzamos en la década del 80, yo llegué en marzo del 80 del Brasil con la especialidad. Al año siguiente ya estaba en el Colegio Médico trabajando porque creía que uno no puede como sociedad civil dejar de participar, ¿no? O sea, es un error. Como sociedad civil nosotros, por eso yo valoro tu trabajo desde la sociedad civil, desde afuera, inducir, orientar, presionar para que la área política transforme tus sueños, tus pedidos, el pedido de la gente en institucionalidad. Me refiero a decretos, a leyes, ya sean ahora municipales, departamentales o nacionales, y que se transformen en respuestas a la gente, ¿no? Esas fueron las primeras luchas, recuerdo yo. Comenzó tal vez de manera pionera en este tema autonómico, lo planteó a la manera de ello, lo planteó Nación Camba, ¿te acordás, no? Claro, Nación Camba planteó el memorándum de Nación Camba probablemente fue pionero en ese aspecto, en los años de los últimos 40 años. El memorándum de Nación Camba debe ser el documento más válido que uno puede encontrar sobre administración. La primera manifestación está en el pleito en la constituyente del 66, cuando se plantean los artículos 108, 109 y 110 de la Constitución. Un grupo de parlamentarios cruceños encabezados en ese momento por mi padre, estaba Maiser, estaba Mario Vargas Jordán, habían varios que le plantean a Barrientos, y Barrientos, cuando se aprueban los 3 artículos estos, los llama a sus parlamentarios y le dice: yo no los traje aquí para que me dividan el poder, están ustedes mal. Y se quedó en eso. Pero vos entonces sabés que eso es lo que agarran ustedes. Claro, y no se aplicó eso. No se aplicó, quedó en enunciado. Y después, ahora en el 2000 y poco, fue anulado, o sea, en 90 y tanto claro. Fue anulado, y lógicamente quedamos sin la posibilidad de elegir autoridades. Yo rescato también cuando estamos en el comité, antes de entrar al comité, porque esto forma parte de la historia, ¿no? Antes de entrar al comité, nosotros nos reunimos con Juan Carlos Urenda. Seguramente él no lo ha dicho,
pocos o ninguno lo hemos dicho públicamente, pero uno tiene que ir de a poquito soltando. Juan Carlos ya hablaba de autonomía también, ¿no? No, claro, y yo también estaba metido en eso. Yo les conté que desde el 80 veníamos peleando por autonomía, pero planteábamos a través de los municipios nosotros, que era la idea que tenía con Carlos Hugo Molina. Que finalmente termina con la ley de participación popular y la descentralización. Que la profundiza y termina en eso, ¿no? Pero ya veníamos trabajando en eso desde el 80 y tanto. Y aquí Santa Cruz planteaba eso a través de la Federación de Profesionales, porque de ahí nació esa idea, y planteamos aumentar el presupuesto, o sea, más plata para la autonomía, digamos, ¿no? Para poder manejar los recursos económicos. Que al final siempre hemos peleado por eso, ¿no? Desde siempre, desde el 11%. No, el memorando de 1904. El planteamiento de Nación Camba, con Juan Carlos nosotros dijimos, eso no se va a poder dar a través de Nación Camba. No se va a poder porque lógicamente la representación que tenía era más restricta, más pequeña, pues, ¿no? De un grupo de intelectuales preocupados por lo que pasaba con el país y con Santa Cruz. Sergio Antelo. Claro, Sergio era el que dirigía, digamos. En algún momento estuvo Carlos Dadú también. Estuvo también, claro, estuvo. Había mucha gente, ¿no? Y nosotros dijimos, tiene que ser a través de una institución que sea creíble, que tenga peso, y plantear, como lo planteaba Juan Carlos, fue parte de su tesis de él en la universidad, que sea a través de la autonomía, pero lógicamente sin ninguna relación con ningún otro país, nuestra, digamos, hecha por nosotros, los cruceños. Fue que con esa idea fue que nosotros comenzamos a participar en el comité. O sea, hubo una especie de sumatoria de esfuerzos, digamos, ¿no? Por eso cuando yo entré como miembro del comité, como miembro del directorio, creamos una comisión que se llamó Comisión de Análisis Político. Nunca se hizo antes y nunca se hizo después. Y ahí estaba el de EJUTV, Ernesto Justiniano, estaba como director también. Y él con que era asesor nuestro, Billy Noah, y una señora más, hicimos esa comisión. Interesante. Nosotros volando la idea, Billy, que era un tipo... presidente? Estaba... ¿Montelo? No. ¿Carlos? No. Bueno, no recuerdo ahorita. Stelzer, segundo apellido. ¿Wilman Stelzer? No. Bueno, no recuerdo ahorita el nombre. Increíble, se me fue. Estaba Hay unas pastillas buenas para el cerebro. Eso, voy a buscar un neurólogo. Voy a buscar un neurólogo que me ayude. Bueno, eso. Entonces, hicimos esa comisión de análisis político, pero solamente para tratar un tema que era importante, que se dio la circunstancia, porque el año 2000, hubo una encuesta hecha por la Iglesia a nivel nacional, donde se hizo un estudio y el pueblo boliviano, no Santa Cruz, el pueblo boliviano pedía descentralización, pedía elección directa de autoridades, pedía la ley, el funcionario público, o sea, pedía todo lo que nosotros planteábamos, pero no pedía Santa Cruz. Que en realidad Santa Cruz había comenzado con el tema de la elección de los alcaldes de barrio con Óscar Barberí. Claro, antes. ¿Se acuerdan? Antes. Estaba el presidente Jorge Landiva. Sí, señor. Y el alcalde era Óscar Barberí. Pues, y ¿no? Fue forzado eso. Pero Santa Cruz comienza a arrancar cosas. Es todo parte de un proceso. Ustedes siguen un proceso. Se agarra el Diálogo 2000 que hizo la Iglesia, el Diálogo 2000, se recoge todo lo que el Diálogo 2000 pedía y se lo transforma en un documento elaborado por nosotros, y gracias a la comisión se lo organizó, se lo hizo muy bien y se lo presentó como planteamiento. Ese fue, digamos, la base para decir, bueno, si el pueblo boliviano quiere descentralización, elección directa de autoridades, hay que comenzar a luchar por este proceso. Estamos hablando del 2003. Pero usted me dice que se forma una comisión de asuntos políticos, de análisis político. Comisión de análisis político. Porque yo recuerdo haber participado, la paradoja de la vida, cuando Percy Fernández era presidente del Comité Pro Santa Cruz. Antes. Armamos un grupo con
José Guillermo Justiniano, con Chacho Creyler, también que hacíamos análisis político. Creo que Carlos Hugo también participó. No estoy muy seguro porque creo, no recuerdo si estaba en México, pero también hacíamos análisis político. La ventaja del comité, pero no a ese nombre, claro, no a ese nivel. Claro, este fue ya directo, ¿no? Claro, o sea, para intentar. Se planteó aquello y eso sirvió, por eso es que yo siempre he criticado al MAS cuando ellos sacaron como eslogan de que el planteamiento que se hacía era un planteamiento hecho por 2 o 3 personas, digamos, ¿no es verdad? En beneficio de un proceso de decenas de años. Usted me está hablando de casi 30 años. Claro, y que venía plasmándose. Finalmente se decide profundizar en el proceso. Ya yo, al año siguiente, o sea, 2 años después de esto, pasé a ser vicepresidente. Ya Rubén era el... Ya era presidente Rubén, yo vicepresidente. Ajá. Entonces, asumí el reto. Yo le dije a Rubén, hay que avanzar en este proceso. Ya nosotros veníamos trabajando con Juan Carlos en la sombra, llamémosle así, no oficialmente. Yo le voy a hablar a Juan Carlos. Y Juan Carlos un tiempo no estaba muy de acuerdo con el comité, pues, ¿no? Tenía sus diferencias. Hablo con él. Hemos tenido, pues, estas idas y vueltas. Claro, entonces yo le dije a Juan Carlos. Yo le he colaborado a usted y yo nunca he sido comiteísta tampoco. Claro, ¿no? Exactamente. Vos eras del grupo 4x4. Sí. Para que la gente lo sepa, el grupo 4x4, cuando estábamos en el comité, era un grupo de análisis político, o sea, también no tenía un nombre. Duro, ¿no? Duro. Había gente llamémosle... conservadora y gente de izquierda, digamos, ¿verdad? O sea, o progresistas, si quiere uno llamarle el nombre, y yo era el presidente del comité, y estos 8 personas, uno no puede darse el lujo en una institución como esa de inclinarse por un lado o por el otro, ¿no? O sea, tiene que tener una visión amplia, ¿no? Claro, grande. Tiene que recoger todo lo que vaya viendo, ¿no? Claro. Entonces, lógicamente, es como una moto con 2 manubrios, ¿no? ¿Verdad? Entonces, la izquierda y la derecha, ¿no? Para saber conducir de manera adecuada. Y vos, lógicamente, eras uno de ellos, digamos, ¿no? Aunque no eras comiteísta, pero aportabas a tu región desde esa área, ¿no? Que me parece importantísimo. Entonces, es una construcción, ¿no? Cuando usted llega a la vicepresidencia con Rubén, ya estaba todo preparado como para que ya el comité lo encabece. Claro, ya esos 2 años antes, habíamos hecho eso que te dije, el Diálogo 2000, se hizo el trabajo, conversamos con Juan Carlos sobre más o menos cuál podría ser la estrategia. Yo hablé, porque tenía que solicitar, no dispararme solo, hablé con Rubén, hablé con el directorio, me autorizaron que hable con Juan Carlos, para que ya Juan Carlos se integre oficialmente. Después vino la caída de Goni, y eso fue creo que el 17 de octubre, una cosa así, digamos, ¿no es verdad? Del 2003. El 27, 10 días después, se hace una asamblea de la cruceñidad, y ahí ya se oficializa la conformación del Comité de Autonomía, o sea, la Comisión de Autonomía del Comité por Santa Cruz, y quedó a la cabeza mía, y se lo hizo en una asamblea de la cruceñidad, y ahí ya entraron mi persona y 20 personas más. 20 personas, entre ellas Juan Carlos Abdú, de Chazá, un montón de gente. Abún, exactamente. Entonces, espectacular. Sí. Economistas, politólogos, sociólogos, de todo. Yo en el libro los menciono los nombres porque lógicamente la historia tiene que recogerlos, ¿no? Y ese grupo, si a alguien hay que agradecerle el trabajo, digamos, fue ese equipo, ¿no? Pero además siempre, cuando el comité convocó, fue ad honorem. Totalmente. ¿Ah? Ni un peso. Eso es impresionante. Ni un peso. Cómo la gente... no iban. Pero además iba y se quedaban horas. Horas. Porque las discusiones ahí... horas. La gente piensa que las discusiones son fáciles. No. Aquí ya nos pusimos la capucha todos y es duro. Es duro pelear en el comité. Ahí hablan de logia y no sé qué. Ahí el 90% o más de las personas no tenían ningún compromiso con nadie, digamos. Con nadie. Con nadie. O sea, ellos respondían a su manera de ver, de pensar, y peleaban por Santa Cruz, ¿no? O sea, uno tiene que rescatar esto, por eso tu programa es importante, porque hace recuerdo que los cruceños, y algunos de ellos con más énfasis,
han luchado por los logros, ¿no? Si hay un proceso en la Constitución consolidado de autonomías departamentales con sus déficits, lógicamente, es gracias a ese tesón, a esa fuerza, que nosotros debemos reconocer los cruceños, que los reconocen los departamentos que se sumaron, el Beni, Tarija, Pando en su momento, y ahora reconocen a nivel nacional, lógicamente, que hubo un grupo de intelectuales cruceños preocupados por Santa Cruz y por la descentralización, ¿no? Le pregunto, ¿cuál fue el objetivo de los cabildos? El primero, porque además se nota que era un asunto bien programado, y en segundo lugar, que fue haciendo carne, porque 250, medio millón, 1 millón. Hey, el primero fue 150.000, el segundo fue 350.000, el tercero, que fue antes del referendo, fue 500.000 de personas, y el cabildo del millón, que fue 1 millón de personas, digamos, ¿no? Sí. El primero fue para decir, queremos avanzar en este proceso, o sea, en el proceso de la autonomía y la descentralización, o sea, generar conciencia. ¿Por qué digo generar conciencia? Porque sin conciencia no se avanza. Yo soy un convencido, ¿no? Si algo bueno hicimos los cruceños desde el comité fue generar conciencia. Nadie se hubiera sumado, como ahora no se suma la gente a nada, porque lógicamente no hay una institución, lastimosamente, ni del municipio, ni del gobierno departamental, ni el Comité Pro Santa Cruz, que esté generando conciencia de las luchas que se vienen. Nada, ni en seguridad, ni en el tema autonómico, ni lo que nos falta, nada. Entonces era generar conciencia. Entonces un cabildo de 150.000 personas moviliza a centenares de miles de más personas que escuchan, que participan, que son parte de la familia, y que dijo, aquí estamos, nos vamos a plantar, hemos decidido avanzar en esta lucha. Ese fue el objetivo del primer cabildo, ¿no? Con los 11 planteamientos y con todas las cosas. El segundo fue definir, tuvimos la chance de conocer a Joan Prats. Un capo, ¿no? Un capo. Ese hombre lo conocí, por casualidad lo conocí. Ideológicamente muy conservador. Era un hombre... Para él, pero un hombre con una visión impresionante. Y tenía la visión y la experiencia de España, del proceso. Y él nos enseñó una cosa. A mí me llamaba la atención Joan Prats, porque era un hombre conservador, pero absolutamente honesto, capaz de reconocerle las virtudes al otro. Totalmente. Pero hacia adentro él era simple. Sí, simple. O sea, un capo. De eso que uno admira, ¿no? Sí, señor. Que uno puede seguir. Ese fue uno de los grandes amigos de Santa Cruz. Totalmente. A lo mejor nunca se enteró. Muy poco reconocido. Él nunca se enteró a lo mejor del valor de su trabajo. De su aporte. Sí, su aporte. Él fue el que nos dijo a nosotros, no van a sacar nada si ustedes no crean una institucionalidad paralela. O sea, fíjate vos lo que nos dijo, ¿no? Y nosotros éramos temerosos, pues, ¿no? ¿Cómo una institución? Claro, o sea, vos tenés que crear, qué sé yo, la comisión de autonomía, digamos, ¿no? Es una institución paralela ya, ¿no? Pero si no hay autonomía en la Constitución ni en las leyes, no interesa. No importa. Ustedes lo plantean. Se creó terminamos haciendo una serie de instituciones que finalmente las aprobamos en cabildo, que tenían que eran diputados, senadores, representantes locales, etcétera, que le fueron dando y le dimos el trabajo de que se encarguen de elaborar cuál iba a ser el proceso descentralizador, cuáles eran las propuestas para los cambios en la Constitución, etcétera, etcétera. De ahí viene el famoso grupo que estudió el estatuto. Exactamente, que planteó la comisión, claro, de autonomía, preautonómica, que se llama, la comisión preautonómica. Entonces, estas comisiones fueron ideas de él. O sea, este señor nos dio la idea de crear institucionalidad paralela que vaya creando y alimente, digamos, ¿no? Alimente, y que se creen grupos de gente, jóvenes sobre todo, que difundan con la parte teórica, pero la parte económica también, cuáles iban a ser los beneficios de la autonomía. Ahí se creó un grupo interesantísimo que nosotros liderizamos, que era Santa Cruz en Acción y Acción Joven. Un grupo de jóvenes, ahora ya, ¿cuántos tendrían ese? Ahora son treintones, ¿cómo se dice? Casi cuarentones. Casi cuarentones, claro. Casi cuarentones, que yo le saco el sombrero a aquella gente que dio su computadora, su conocimiento, sus autos, su gasolina, y visitamos los 56 municipios. ¿Te das cuenta de eso?
56. O sea, nosotros, cuando yo era vicepresidente, hicimos ese trabajo de concientización y ellos, jóvenes, bien preparados, tecnológicamente formados, hicieron un programa en computadora donde vos movías, decía, por ejemplo, que si yo ahora gana 10 pesos, Cotoca, va a ganar, que si yo, 100 pesos, y explicaban el por qué. O sea, y cada municipio se sabía exactamente cuál iba a ser la ganancia, cómo estaba y cómo iba a quedar después del proceso autonómico. Entonces fue, y lógicamente nos presentábamos con todos los comités cívicos, autoridades y toda la gente que formaba parte del municipio, y se le explicaba. Y venían las preguntas, y a veces preguntas fregadas, a veces agresiones y lo que sea, pero comenzó a generarse una conciencia colectiva de que ese proceso que se venía, que iba a ser difícil, iba a ser encontrado, que habían fuerzas que iban a intentar impedirlo, pero que iba a ser beneficioso para la gente, digamos, ¿no? Y eso generó esa conciencia. Si no, iba a ser imposible juntar primero 150.000, 350.000, medio millón de personas. Cuando nos vamos a juntar, dijimos, por la Bolivia del sí, que fueron 3 días, el 26, 28 de junio del 2006 y el 2 de julio, o sea, 4 días después, fue el referéndum, que lo ganamos con el 71%. Exactamente. Entonces, es la única manera ese es el del 2006. El 2006. El que abre la puerta, porque ese es el referéndum. Sí, pero es además el referéndum más importante porque es el que dice que 4 departamentos deciden ser autónomos. Exactamente. Ajá. Así, y ese es una vez aprobado eso, después ya el del 4 de mayo efectivamente eso ya es para, se lo gana para los estatutos. Exactamente, pero el referéndum del que está hablando usted es el que marca la línea. Sí, es el que define que Bolivia va para la autonomía o no va. Sí. O sea, eso no podemos olvidarlo, ¿no? O sea, yo he visto que intentan imponer, dice que los que están en el poder escriben la historia. Es verdad. Estamos dejando de lado, por eso me gusta que vos lo plantees de esa manera, porque el que definió el cambio de la historia de este país es el referéndum del 2 de julio de 2006. Ahora se cumplen, 4 de mayo se cumplen los del estatuto, la aprobación del estatuto, fantástico, pero yo siempre prefiero comenzar en el comienzo. El comienzo es ese referéndum del 2006, 10 años atrás, que todavía no hemos llegado a la fecha, no importa, pero el 4 de mayo tiene su génesis, y la génesis del 4 de mayo está en ese estatuto, en ese voto, ese referéndum vinculante que dijo sí, que quiere tener autonomía. Y el cabildo del millón, porque cuáles son los objetivos de los cabildos. El primero era decir, esta va a ser nuestra línea. El segundo dijo, nosotros queremos elección de prefectos, y queremos nosotros que los prefectos sean elegidos por nosotros y que haya un referéndum. Esa fue la tarea que me dejaron a mí, porque este cabildo fue en febrero. La contra de Sánchez Lozada. Fue en febrero del 2005. Claro. Yo entré el 26 del 2005 justamente. Claro. Y la tarea que me encomendó un cabildo como presidente del comité era luchar porque haya elección de prefectos y luchar porque haya un referéndum. Claro. Conseguimos la elección de prefectos en diciembre de ese año. Para la selección, ¿no? Claro, para la elección. Porque no era muy democrático, era una elección para la selección de prefectos y lo nombraba el presidente, pero eso ya abría la puerta. No, totalmente. Sí. No, había gente... Porque así fue, ¿no? No, así fue. Había gente que no estaba de acuerdo, decía que ¿para qué elección de prefectos si no iban a tener poder? Pero yo insistía de que esa es la punta de lanza. Claro. Una vez vos elegís a tu prefecto, el resto se viene por añadidura, pero es cuestión de ¿No cree que en determinado momento fue más importante el rol del prefecto muy empoderado frente a un rol de un gobernador al que le están dando un montón de responsabilidades y una poquita autonomía y que finalmente no logra nada? Después lo vamos a hablar después del corte, pero ¿no cree que va por ahí? Claro, lo que pasa es que era novedoso. Este gobierno nacional habla de colonización, ¿no? Hay que descolonizar el país. La peor colonización que teníamos los cruceños y los bolivianos era que nos imponían prefectos. ¿Quién impuso los prefectos? Era Napoleón Bonaparte. Cuando él tomaba el poder, dejaba a su representante, que era un prefecto. Sí. Y nosotros, fíjate vos qué absurdo, ahorita hay que pensar retrospectivamente, dice, qué absurdo que los bolivianos hubiéramos aceptado que casi 200 años
aceptemos que un gobierno nacional que se elija pinte de color de su partido al resto de Bolivia. Sí, señor. Elegíamos, qué sé yo, a los rosados y todo era rosado. Sí. Elegíamos a los azules y todo era azul en el país, porque ellos ponían a dedo al prefecto, claro. El prefecto ponía a los subprefectos y a todas las cosas a dedo. Reconozcamos que Bolívar era admirador de... claro, era todo ese proceso. Todo ese proceso, por eso digo yo que la elección de prefectos, ya sea, como vos dijiste, eligiéndolo nosotros y que sea el presidente el que los seleccione. Sí. Pero no se le hubiera ocurrido a ningún prefecto nombrar un segundo o un tercero porque se le caía la estantería. Exactamente. Entonces, y hubo otra lucha importante que yo recuerdo, que cuando se el prefecto, Camiri hizo una sí, señor. ¿Te acordás, no? Sí. Digo, nosotros no queremos subprefectos elegidos a dedo, nosotros lo vamos a elegir, digamos, sí, ¿no? señor. Esas actitudes son las que no se deben perder. Sí. O sea, si uno habla de descentralización y autonomía, uno debe seguir profundizando el proceso. En los municipios, con los barrios, ¿no es verdad? Claro. Con estos subalcaldes que son nombrados a dedos por el alcalde y que lógicamente responden a la lógica política del alcalde y no a la lógica de necesidades de la gente, ¿no? Sí. Los subgobernadores no deben ser como ahora, digamos, ¿no es verdad? Elegidos a dedo por el gobernador, sino elegidos por las provincias, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de ser descentralizadores y autonomistas, deberíamos seguir con esta lógica descentralizadora. Creo que un corte. ¿Ya? Y ahorita volvemos. Dale.